Estamos con el doctor Iván Massa, él es jefe de la unidad de oncología pediátrica del Hospital Rebagliati. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que su tiempo es muy valioso, seguramente está en muchas, vamos a decirle, atrejeo, como se dice, pero gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar en el programa y por preocuparse por los niños con cáncer en nuestro país. Doctor, rápidamente cuéntanos cómo está la situación de la ley de cáncer infantil, haciendo una especie de radiografía hoy en el país. Bien, el cáncer infantil realmente en el Perú estamos en una situación terrible comparativamente con Latinoamérica, ¿no? En los últimos 20 años el Perú ha crecido económicamente en forma importante, mucho más que otros países de la región. Sin embargo, el cáncer infantil no ha ocurrido lo mismo, ¿no? La posibilidad de que un niño se cure con cáncer en nuestro país es aproximadamente 58%, que según las cifras oficiales que tenemos, pero esta posibilidad es la misma que había en Estados Unidos en el año 1975, quiere decir hace 45 años. Y también tenemos otro valor que es un índice importante, que es la tasa de abandono del tratamiento, ¿no? La tasa de abandono del tratamiento en el Perú que tenemos es de 18.4%. 18.4% es un valor muy alto, ¿no? Y si lo comparamos, para ver en perspectiva, si lo comparamos con países con menos recursos que nosotros, como El Salvador, como Guatemala, que tienen 1 o 2% de abandono, nosotros tenemos 10 a 20 veces más las tasas de abandonos que estos países de la región, vecinos nuestros, con menos recursos que nosotros, y que tienen la mayor posibilidad de curar niños con cáncer que nosotros, ¿no? Porque todos los que van a abandonar van a morir por cáncer. Esto es una realidad que queremos cambiar y así muchos indicadores fuertes, por ejemplo, el 69% de nuestros pacientes vienen en estadios avanzados, ¿no? De estadio clínico 3, 4, pues nuestro diagnóstico es bastante tardío y no es oportuno. Ante toda esta problemática muy fuerte, ya un buen número de profesionales, especialistas, nos hemos juntado para trabajar y cambiar esta realidad, ¿no? Ya años, y es así que en el año 2019, en julio, tuvimos una reunión en Cusco, en Vidahuasi, en la cual hicimos un taller y pudimos identificar cuáles son las 10 prioridades que debemos dar para cambiar esta realidad. Y en Lima, la Organización Mundial de la Salud organizó un encuentro en la cual nos comprometamos a cumplir esas prioridades. Entonces se hizo un meeting de firme de compromiso. De esos 10 compromisos que va a trabajar tanto las instituciones de salud como la sociedad civil para cambiar esta realidad. Y uno de esos 10 compromisos es justamente tener una normativa que respalde a los niños con cáncer, tener una ley de cáncer que les brinde licencia a los papás y a las mamás para que puedan acompañar a los niños con cáncer y no abandonen el tratamiento, por ejemplo. Es así que hemos logrado que el 2 de septiembre del año pasado el presidente Martín Vizcarra, en un mensaje a la nación ante cámaras, en el último día de plazo para promulgar la ley, es que firma la ley ante el público, teniendo como televidente a todo el país, y habla diciendo que va a ser una prioridad del cáncer infantil en su país. Así es. Nos entusiasmamos, fue muy emocionante para nosotros y la ley daba 45 días para que se reglamente. Tanto es así que llegamos a tener reuniones con la ministra de Economía, María Antonieta Alba, tuvimos reunión con el primer ministro, con el presidente del Consejo de Ministros, el Martos, en la cual ellos nos dieron el respaldo político para que esto salga, para que haya un presupuesto, para que no se trunque, ¿no? Y además apoyaron la posibilidad de tener un programa nacional de cáncer de niños y adolescentes en el país, que también la ley lo pide en el artículo 7. Entonces, hasta ahí habíamos avanzado, pero como todos sabemos, vino la vacancia del presidente, el cambio de ministros, y nos hemos quedado estancados, ¿no? No se ha avanzado más.
digamos, la comisión de reglamentación terminó ya su trabajo la primera semana de diciembre. Después, en oficinas internas del MINS han ido eh, revisando el reglamento, qué cosas se podían afinar, qué podía hacerse mejor. Se ha ido trabajando también de forma paralela el Programa Nacional de Cáncer en Niños y Adolescentes, pero esto no ha salido aún, ¿no? Y no ha salido porque existe una falta de voluntad política, porque de hecho esto está listo para que ya sea promulgado. Tanto el reglamento de la ley de cáncer infantil, que podría ser promulgado si el presidente lo decide o la ministra Bermúdez mañana mismo o el viernes, y así como el decreto supremo que crea el Programa Nacional de Cáncer de Niños y Adolescentes. En eso estamos ahora, ¿no? Es decir, doctor, entonces, a ver, si recapitulando un poco, es la aprobación ya del reglamento de la ley cáncer infantil, y lo otro, si nos hace recordar, por favor. La promulgación del decreto supremo que crea el Programa Nacional de Cáncer de Niños y Adolescentes. Ahora, estos dos necesidades en realidad muy importantes para ayudar a muchos niños con cáncer, en este caso cáncer infantil, está todavía a la deriva, es decir, ha pasado medio año y todavía está, digamos, literalmente en el aire. No hay algo que se haya avanzado, doctor, en este caso, y para cuántos niños, en la medida posible al año, por ejemplo, resultan con cáncer, y que esto va a ser importante, que se dé prioridad, que se apruebe sin duda, para que ya pueda ser, digamos, ejecutado en la práctica, no solamente que quede en la teoría, doctor. Así es, así es. Esta ley pretende beneficiar, evitar la muerte de 150 niños cada año. Quiere decir que cada mes que pasa, cada semana que pasa, hay niños que están muriendo sin tener el respaldo del Estado, ¿no? Creo yo que es por falta de conocimiento. La primera ministra, Violeta Bermúdez, desconoce de este tema, porque yo no dudo que si ella tuviera conocimiento de esto, le daría prioridad, ¿no? Daría la orden de que sea una prioridad para que sea trabajado y sea promulgado ya, ¿no? Estamos buscando una reunión con la ministra Violeta Bermúdez. Ojalá que lo podamos lograr, porque queremos que ella escuche cuál es la realidad, una reunión breve, y el impacto que va a tener esta normativa que se va a publicar, que tiene que promulgarse, y que solamente depende de la voluntad de ella y del ministro de Salud, desde luego, ¿no? Sin duda, doctor, así es. Sin duda muy importante, porque los niños no pueden esperar más. Como dice bien, si se conociera realmente la dimensión real de esta problemática, lo que es del cáncer infantil, de alguna forma se podría, digamos, entender, priorizar para darle la severidad posible, ¿no?, para atender a muchos niños. Doctor, pero también hay un tema justamente con este caso del cáncer infantil. Por ejemplo, hay muchas familias que vienen o que no tienen otras las posibilidades de llegar, por ejemplo, para ser atendidas en la capital. En este caso, coméntenos un poco de en qué porcentaje o números, si en todo caso tuviese, son atendidos y en qué medida quedan desamparados con cáncer infantil los niños. Así es. Casi todo el cáncer infantil se atiende en Lima. Realmente casi todas las familias tienen que viajar hasta Lima, dejando solas al resto de su familia en provincias. Más del 60% de los niños vienen de provincias. En el Perú se espera que cada año haya 1.800 nuevos niños con cáncer, de los cuales solo llegan 1.400 niños con cáncer a los hospitales. Quiere decir que alrededor de 400 niños van a morir sin siquiera tener un diagnóstico o tener oportunidad de poder recibir tratamiento, ¿no? Lo cual es muy penoso, es grave, y es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Nosotros lo vemos en los hospitales. Cuando un niño tiene cáncer, la mamá o el papá tiene que dedicarse a tiempo completo a este niño. Y esta dedicación, que pierdan el trabajo o que no puedan mantener al resto de la familia y tengan que abandonar el tratamiento, por lo tanto se va a morir este niño. Y la ley busca justamente esto, darles una licencia remunerada al papá o a la mamá, o si no tienen un trabajo formal, para tener acceso a una licencia, darles un bono que les permita
poder seguir el tratamiento del cáncer infantil de sus niños. Además, busca también garantizar la integridad del tratamiento para que no hayan espacios en los cuales ellos se queden sin cobertura, ¿no? También tener un registro de cáncer infantil, tener datos reales y confiables, que es importantísimo, porque eso nos va a permitir mejorar las estrategias y poder medir cómo vamos mejorando año a año las posibilidades de que un niño se cure en nuestro país. Así es, doctor. El artículo lo dice clarísimo, que pide que se cree el Programa Nacional de Cáncer de Niños y Adolescentes, y que probablemente la intervención más importante, porque esto va a permitir que un niño que está en Tacna, en Tumbes, en Iquitos, pueda recibir el mismo tratamiento que un niño que está en Lima, por lo tanto, las mismas posibilidades de curarse, ¿no? Así es. Doctor, sin duda muy importante lo que nos acaba de mencionar, y esto también tiene que ver justamente con la prevención, ¿no?, del cáncer infantil en muchos niños, en muchas familias. Doctor, con esta ley, con esta reglamentación que ahora se necesita, ¿no?, ¿cuántas vidas podría salvar que ahora ya se comience, digamos, a ponerlo en práctica? Que eso es la idea justamente, y no pueden esperar más. Los niños no pueden esperar más con algo sin duda muy urgente. Sí, la expectativa es que cada año podamos salvar 650 vidas de niños como impacto final de esta norma, ¿no? Estamos hablando de vidas de niñas y de niños que de repente lo vemos tan lejano y no nos interesa mucho hasta que nos toca cerca, ¿no? Y lo real es que es difícil para las familias, y cuando uno lo conoce de cerca, es difícil que no te puedas solidarizar con ellos, ¿no? No hay que esperar que nos toque a nosotros, porque nadie está libre, que tenga un niño cercano a la familia que le dé cáncer. No hay que esperar que nos toque a nosotros para ponernos la camiseta a los niños con cáncer, ¿no? Hay que actuar ahora y dar cobertura a estas familias, darle respaldo. El Estado les ha negado durante años, ¿no? Porque el cáncer infantil ha sido olvidado por el Estado, ¿no? No ha habido ninguna sola norma que proteja a los niños con cáncer en nuestro país, y lo estamos trabajando ahora. Y sería una pena, de verdad, que el presidente Sagasti termine su gobierno sin promulgar el reglamento de la ley de cáncer infantil y sin promulgar el decreto supremo que crea el Programa Nacional de Cáncer de Niños y Adolescentes, porque no requiere más, no requiere ningún estudio técnico más, no requiere algún esfuerzo extra, solo falta la voluntad política para que esto salga, ¿no? El entrenamiento más fuerte fue el financiamiento, que quién lo va a financiar, si fondos del MINSA o fondos del Ministerio de Economía, y la verdad, si este dinero viene del MINSA o viene de otra partida del Ministerio de Economía, igual ambas son del presupuesto público, que viene de nuestros impuestos. O sea, creo yo que es indistinto y es frustrante que nos quedemos en esta parte cuando, sobre todo, este presupuesto va a salvar la vida de niños, ¿no? Entonces yo le pediría y haría un llamado público para el presidente Francisco Sagasti, la ministra Violeta Bermúdez, de que piense en las mamás, en los papás, en las familias de los niños con cáncer, y no les niegue este respaldo que necesitan del Estado, ¿no? Y lo pueden hacer, ¿no? Un acto concreto es, por ejemplo, que la ministra Violeta Bermúdez nos dé una cita para podernos reunir con ella y pueda ella entender la urgencia de esta normativa, ¿no? Así es. Doctor, sin duda, esto tiene que ser prioridad ya. Debió ser prioridad seguramente desde hace muchos años, pero esto ya no puede esperar más. Doctor, ya vamos prácticamente más de un año, los meses, los días pasan, y muchas familias que sufren justamente con esta enfermedad en sus niños, y sobre todo, doctor, si contextualizamos, por ejemplo, en las zonas rurales, donde de pronto la economía es escasa, no hay los recursos necesarios para trasladarlos de pronto a Lima, y también sin esta, como usted bien lo menciona, esta reglamentación, no sería posible atenderlos, ayudarles económicamente, y así también vuelvo a redundar en el tema de prevenir justamente este tipo de enfermedades, doctor. Así es, así es.
Necesitamos intervenir para tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico precoz que nos permita tener mayores chances de salvar la vida de estos niños, pero respaldar a las familias, como bien dice, yo veo todos los días familias que vienen de provincias, no tienen dónde quedarse acá en Lima, no tienen cómo mantenerse acá, cómo mantener a su familia, y varios de ellos pierden el trabajo o tienen que abandonar el tratamiento, lo cual es una pena. Así es. Y es una pena porque estamos hablando que son niños que se van a morir, ¿no? Así es. Entonces, yo no sé, hago la pregunta, si puede existir algo tan prioritario como salvar la vida de niños y de niñas en nuestro país y que no sea escuchado por el Poder Ejecutivo, ¿no? No sé si existe otra norma que pueda tener un impacto tan alto en salvar vidas de niñas y de niños en nuestro país y que sigue siendo retrasada y no siendo prioritaria para el Estado. No lo sé, pero yo quiero creer que es porque el presidente no conoce esta realidad, que la ministra Violeta Bermúdez tampoco la conoce, porque estoy seguro que si lo supieran, harían que esto salga ya, ¿no? Como tiene que ser, doctor, sin duda. Doctor, bueno, antes de ya ir finalizando con la entrevista, algo muy claro y preciso, sin duda que ha sido con este tema, algo muy breve, el tratamiento de cáncer infantil, ¿cuál es el tiempo promedio que puede durar, doctor? Varía, pero puede ser desde medio año hasta un año intenso, incluso algunos niños pueden recibir 2 años de tratamiento, ¿no? Pero digamos ya en mantenimiento, ¿no? Varía el tipo de patología. El tratamiento de las leucemias son más largas, el tratamiento de algunos tumores sólidos son más cortos, pero en ambas situaciones es muy duro para las familias, ¿no? ¿Y los más comunes es leucemia y tumores o hay otro tipo de males también? Digamos, los 3 cánceres más frecuentes en niños. Primero está la leucemia, segundo están los tumores cerebrales y en tercer lugar están los linfomas, ¿no? Están los linfomas y es algo que queremos hacer que todo el mundo conozca el cáncer infantil, que podamos lograr que los médicos pediatras dentro de su formación puedan rotar un mes en oncología pediátrica para que ayuden a diagnosticar más oportunamente el cáncer infantil y no se les pase este diagnóstico. Queremos hacer que un niño que nace con cáncer en nuestro país tenga mucho mejores chances de curarse que lo que tenemos actualmente, ¿no? Y yo creo que lo podemos lograr. Estamos trabajando duro, muchas profesionales, más de 150 personas en distintos comités involucrados ahora trabajando en el cáncer infantil, la sociedad civil, la prensa, como ustedes, ayudándonos. Solamente falta que el Poder Ejecutivo ponga de su parte para que esto salga, ¿no? Así es. Doctor, sin duda es fundamental que pues volvemos a repetir y hacer un llamado también al gobierno, al presidente Francisco Sagasti, a la premier Violeta Bermúdez, para que se prioricen con estos temas que son importantes. Tenemos el coronavirus, es un tema sin duda que preocupa, pero también está el tema de la ley de cáncer infantil, que no puede quedar a la deriva, tiene que ser atendido ya y para eso, como dice el doctor Iván Massa, a veces no hay que esperar que de pronto le toque a uno para recién poder actuar. Doctor Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros, seguramente vamos a estar atentos con usted para tenerlo en otra oportunidad para seguir hablando de estos temas y que en la medida posible se pueda de una vez ya poner en práctica la ley de cáncer infantil, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el respaldo a los niños con cáncer de nuestro país. Gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Iván Massa, jefe de la unidad de oncología pediátrica del Hospital Rebagliati.